esta hora quiero compartirte una palabra que será de muchísima edificación y quiero compartirte en esta hora algo que nos va a ayudar como familia. Hemos venido continuando con la serie El Poder del Acuerdo y qué importante es declarar que yo y mi casa estamos en el poder del acuerdo. Yo y mi casa somos uno. ¿Cuántos pueden declarar yo y mi casa somos uno? A Dios le interesa el acuerdo, a Dios le interesa la unidad y a Dios le interesa la obediencia. Por eso quiero compartirte algo que seguramente te va a ayudar o nos va a ayudar a reflexionar el rumbo de nuestro hogar y de nuestra familia. Hay momentos que tomamos decisiones que lamentablemente afectan tanto nuestra familia como nuestro matrimonio, como nuestros hijos, aún afectan nuestra economía. Hay decisiones que hemos tomado fuera de Dios que han golpeado nuestra casa, han golpeado nuestra familia, han golpeado nuestra economía, han golpeado nuestra salud. Por eso hoy más que nunca tenemos que traer restauración a nuestra familia, tenemos que traer restauración a nuestro hogar. Y usted y yo somos protagonistas de este tiempo. Si usted y yo estamos dispuestos, Dios está aún más dispuesto a traer bendición. Pero para eso se necesita estar en acuerdo y escuchar lo que Dios dice. En una oportunidad, Dios le dice a Josué que le entregaba una ciudad difícil de conquistar como era Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad difícil de conquistar por la altura, una ciudad totalmente fortalecida o fuerte porque tenía gente de ejército, era difícil de entrar, dice la Biblia que nadie entraba ni salía. Pero Dios aún le habla a Josué y le dijo, entra a esa ciudad, yo te la entrego en tus manos. Y yo creo que en este tiempo Dios está entregando en nuestras manos cosas que no hemos podido conquistar por tiempo. Y quiero que lo recibas en fe. Dios en este tiempo le está entregando a su iglesia, aún en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, Dios le está entregando a sus hijos cosas imposibles. Dios le está entregando en las manos de sus hijos lo que era difícil de conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún Dios le da un detalle importante a Josué cuando fue a conquistar Jericó. Le pidió algo explícito, le pidió algo que no se debía olvidar. Dios le iba a entregar la conquista como Dios se la entregó. El pueblo salió victorioso. Israel volvió a conquistar. Israel conquistó lo que era Jericó. Pero algo sucedió en el camino. Algo sucedió en el camino. ¿Y cuál fue lo que sucedió? Que Israel se olvidó lo que Dios le había dicho. Y si hay algo en nuestra vida, mire, se puede olvidar muchas cosas. Se puede olvidar muchas cosas, pero lo que usted nunca se tiene que olvidar y lo que nunca nos tenemos que olvidar es Dios en nuestra casa y es Dios en nuestra familia. ¿Y sabe lo que sucedió en Jueces capítulo 6? Vamos, Jueces capítulo 6, quiero que abra su Biblia. Perdón, Jueces capítulo 7. Josué capítulo 7, perdón. Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, escuche, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, dice la Biblia, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Escuche este detalle bíblico. Dios le había dicho a Josué, yo te voy a entregar lo imposible. Como Dios está entregándote cosas imposibles. En este tiempo Dios nos quiere sorprender. En este tiempo Dios nos quiere bendecir. En este tiempo Dios nos quiere prosperar.
Pero aún así Dios nos quiere enseñar. No solamente que nos quiere prosperar, no solamente que Dios nos quiere bendecir, no solamente que Dios quiere abrir los cielos, sino que también Dios nos quiere enseñar. ¿A qué? A que seamos obedientes. A que seamos obedientes con lo que Él nos habla. Por eso creo importantísimo en este tiempo que hay familias y hay hogares que se ponen en el poder del acuerdo para ser obediente a la voz de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió con Israel? Dios le dijo a Josué y a toda la nación que no tomaran del anatema. Anatema significa maldito, maldición. Entonces todo el mundo dijo amén, no tomaremos del anatema, no tomaremos de nada. ¿Qué significaba anatema maldito? Que no tenían que tomar nada de Jericó, que solamente tenían que vencer y matar a filo de espada al rey y a toda la nación, pero no tenían que tomar nada, dinero, no tenían que tomar ropa, absolutamente nada. Porque Dios los quería prosperar a la manera de Dios y no tomando despojos ni pertenencia de una nación que Dios no quería que tuviera. Entonces toda la gente dijo que sí, porque Dios iba a ser el proveedor, Dios iba a ser el que iba a abrir los cielos y bendecir. Por eso cuando Dios, escuche esto, cuando Dios te dice que te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sanar, no busques otros métodos. Confía en la palabra de Dios, confía y declara lo que Dios dijo lo va a hacer, lo que Dios comenzó lo va a terminar. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que hubo alguien que tomó del anatema, hubo alguien que tomó de lo que Dios dijo que nadie agarrara. Y dice el versículo 1 de Josué capítulo 7, que alguien tomó del anatema y la ira, el enojo de Dios se encendió. Dios se enojó porque hubo alguien que no obedeció a la voz de Dios. Ahora, qué importante, escuche esto y quiero detenerme unos minutos. La gracia de Dios nos perdona. La gracia de Dios, aunque nos equivoquemos, Dios nos perdona. Y eso es lo más hermoso que nos puede suceder. Que siendo pecadores, Él nos ama, nos abraza, nos santifica, nos restaura. Pero hay detalles, escuche, hay detalles que a Dios le interesa. Y un detalle es que nosotros seamos obedientes a su voz. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso está en Lucas. Señor, Señor, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no obedeces lo que yo digo? Porque hay veces que nosotros con nuestras palabras decimos Señor, Señor, Jesús, Jesús, pero con nuestro corazón y con nuestros hechos no obedecemos. Por eso Jesús dice en la enseñanza en Lucas 6, en 6, 48 y 49, enseña acerca de obedecer. Lo compararé a un hombre semejante que escucha, oye mi voz y las hace. Eso es lo importante, que a pesar de la gracia divina de Dios, que nos perdona y nos santifica, Jesús también está interesado en que nosotros podamos ser obedientes, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, que podamos obedecer a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia hay bendición. A donde hay un matrimonio obediente hay una casa en bendición. Donde hay padres obedientes hay hijos bendecidos. Donde hay una familia obediente hay un hogar que es prosperado y bendecido. El problema es cuando surge la desobediencia. Dios no tiene problema como Dios tuvo con a Josué entregarle la ciudad más difícil de conquistar. Pero aún así Dios le dice, nadie tome del anatema. Y en el capítulo 7 encontramos que alguien tomó del anatema. Alguien tomó de lo que Dios dijo que nadie agarre. Y ese es el gran problema que encontramos hoy. Que lamentablemente Dios
está dispuesto a bendecirnos, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Por eso hay en tu casa, en tu hogar, donde estés viendo esta transmisión, puedas levantar tus manos al cielo y declarar: Señor, yo soy obediente a tu palabra, soy obediente a tu palabra, soy obediente a lo que tú dices y soy obediente en ponerla por obra en el nombre de Jesús. Ahora escuche, dice en el versículo 7 donde leímos: y Josué dijo: Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Escuche el corazón de Josué. Josué se enojó con Dios. Josué se puso mal con Dios. ¿Por qué? Porque, escuche este detalle, como Dios le había entregado una gran victoria a Josué contra Jericó, ahora le tocaba conquistar una ciudad mucho más pequeña que era Jai. Ahora, Jai era una ciudad más pequeña y Josué dijo a todo el pueblo: vamos a elegir unos pocos hombres para que vayan a la batalla, porque Dios nos va a entregar la victoria. Josué estaba confiado que Dios le iba a dar la victoria como lo hizo con Jericó. Ahora sucedió algo, que hubo una derrota. Israel fue derrotado por un pequeño país llamado Jai. Sufrió una gran derrota, sufrió un fracaso y una vergüenza, porque estaban confiados que Dios le iba a dar una victoria. Y no sucedió así. Por eso usted y yo no nos tenemos que confiar. Josué se confió, pero no sucedió a la forma de Josué, sucedió a la forma de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había pedido explícitamente que no se tocara un anatema. ¿Y qué sucedió? Se tocó un anatema. Se agarró algo que no se debía agarrar. Y Josué en el versículo 7, capítulo 7, versículo 7, escuchamos hablar a Josué de su corazón y decir: Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para que nos entregase en mano de los amonitas, para que nos destruyan. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué le dice a Dios: ¿por qué nos hiciste eso? ¿Por qué no hiciste pasar este Jordán? Para sufrir pérdida, para sufrir fracaso, frustración. Y Josué comienza a decirle un montón de cosas a Dios. Y escuchen en el versículo 10, Jehová dijo a Josué, escuchen lo que dice Dios a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por esta palabra. Dios le dijo a Josué: no es mi culpa, es tu culpa. Nunca culpes a Dios de nuestras irresponsabilidades. Hay veces que estamos enojados con Dios, hay veces que culpamos a Dios de las cosas que nos pasan cuando nosotros somos responsables y por ende tenemos consecuencias. Nuestras decisiones apresuradas, nuestras decisiones que tomamos son consecuencia muchas veces de lo que vivimos en nuestras casas y en nuestras familias. Josué estaba enojado con Dios y Dios le dice: no es mi culpa, Josué, es que alguien, escuche esto, ha roto mi pacto. Ha roto mi pacto. Dice: han hurtado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado en su casa.
Escuche este detalle importante. Dios le está diciendo, alguien tomó de lo que no tenía que tomar, han mentido, han hurtado y todo eso lo han llevado a sus casas. Dios está diciendo, no es problema mío, es que alguien rompió el pacto. Alguien rompió lo apalabrado, lo que dijimos. Y este es un detalle importante, porque hay muchas familias que han roto el pacto, que han quebrantado la voz de Dios en su casa, y hoy más que nunca tenemos que restaurarlo. Hoy más que nunca tenemos que ponernos de acuerdo como familia. ¿Por qué? Porque en muchos casos no ha sucedido como le sucedió a Josué. Estamos confiados, pero no sucedió las victorias que nosotros queríamos. ¿Por qué no sucedieron las victorias? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay favor de Dios? Por lo mismo que le sucedió a Josué, quebrantamos el pacto de Dios. No fuimos obedientes a lo que el Señor nos dijo. Y mire lo que sucede. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Escuche, cuando quebrantamos el pacto a Dios, es muy difícil poder enfrentar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no está para respaldarnos. Estamos con nuestra fuerza. Por eso usted y yo en este tiempo tenemos que decirle, Señor, yo quiero renovar ese pacto con mi familia. De ninguna manera quiero perder. De ninguna manera quiero retroceder. De ninguna manera quiero que el enemigo se apodere de mi casa. Por eso usted y yo en este tiempo tenemos que renovar ese pacto. Y si hemos tomado algo de lo que Dios ha dicho que no, lo tenemos que sacar de nuestra casa, sacar de nuestra familia, para que el favor y la bendición de Dios se establezca en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Por eso versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo. Usted y yo no vamos a poder guerrear. Usted y yo no vamos a poder enfrentar situaciones en la vida. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Porque hemos tomado algo de lo que Dios dijo que no hagamos. Por eso Moisés en una oportunidad dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no voy a ningún lugar. Usted y yo debemos desear que la presencia de Dios esté con nosotros, esté en nuestra casa. De ninguna manera enfrentemos un problema, de ninguna manera enfrentemos una adversidad si Dios o su presencia no está con nosotros. Usted y yo tenemos que decirle, Señor, tu presencia debe estar conmigo. Tu presencia debe estar en mi casa. Por eso matrimonio, familia, en el poder del acuerdo, unirnos para decirle, Señor, esta casa te necesita, esta familia te necesita. Aleluya. Dice, sino que delante de su enemigo volverán a la espada. Dice, por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con nosotros, sino destruyere el anatema en medio de nosotros. Y dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tu enemigo hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Y ese anatema, vuelvo a decir, es algo que se había robado, que se había tomado. Y mire lo que dice el versículo 18 de Josué capítulo 7. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones a Sadi, hijo de Zera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, escuche esto, hijo mío, alabanza y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Josué le dijo a Acán, no me encubras lo que hiciste. Si hay un problema, es encubrir. Es encubrir los problemas. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Por eso, escuche este detalle. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
Y así hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. En otra versión dice que Acán escondió el anatema en medio de su casa. Acán tomó la maldición y la escondió en su casa, en su hogar. Fue la peor decisión que Acán pudo tomar en su vida. Acán tomó algo que nunca tendría que haber tomado. ¿Y sabe qué sucedió? Perjudicó a toda su familia, a todo su hogar. Él tomó de algo maldito y lo escondió en medio de su casa. Lo escondió en medio de su hogar, pensando que Dios no lo veía, pensando que Dios no sabía. Y hay cosas que nosotros podemos ocultar a los ojos humanos, pero jamás podremos ocultar a los ojos de Dios. Por eso usted y yo en este tiempo podemos ser como Acán. Podemos haber tomado cosas que no nos correspondían. Le hemos abierto puertas a Satanás en nuestra casa. Ha tomado gobierno y dominio de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra economía. Y el problema no es de Dios, el problema es de cada uno de nosotros, que hemos quebrantado ese pacto y hemos tomado cosas que no son de Dios. Le hemos abierto la puerta a la mentira, al engaño. Le hemos abierto la puerta a un montón de cosas. Y hoy más que nunca tenemos que levantar nuestro hogar y nuestra familia. Y hay cosas que están escondidas, que no nos dejan crecer ni avanzar, como lo hizo Acán. Por eso Josué le dijo, no me lo encubras, no me lo encubras. Y Acán tuvo que decir verdaderamente pecado. Y le comenzó a decir cómo él había tomado algo, escuche esto, algo que parecía bueno a sus ojos, algo que parecía bueno a su economía, porque Acán tomó un manto babilónico, tomó plata, tomó dinero, que parecía bueno para su economía y para su familia. Él creyó que con eso estaba salvado, pero lamentablemente no era la forma que Dios quería bendecirlo. Y tenemos que tener cuidado en este tiempo, que hay decisiones que nosotros podemos tomar como familia y que parecieran que pueden traer una salvación económica, una salvación familiar, pero Dios no está en el tema. Por eso cuando nosotros como familia, como hogar, como matrimonio, como padres, nos tomamos y nos centramos en nuestra casa y le decimos, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos hacerlo a tu manera y no a la nuestra. Es cuando Dios aparece y interviene en cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Ahora Acán estaba sufriendo tristeza. No solamente él, sino su familia. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a la voz de Dios. Por eso hoy tenemos que sacar la desobediencia. Hoy tenemos que sacar todo anatema, sea la mentira, el engaño, sea tomar cosas que no nos pertenecen, cosas que hemos robado, cosas que han traído perdición a nuestro hogar, cosas que han traído perdición a nuestros hijos. Hemos traído a nuestro hogar cosas que hoy lo están sufriendo nuestros hijos, lo van a sufrir nuestras generaciones. Por eso, querida familia, por eso, querido hogar, hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de decirle, Señor, no queremos que vean nada encubierto, no queremos que en nuestro hogar ni en nuestra familia vean cosas que quebranten tu pacto, sino que realmente queremos que tu pacto esté en nuestra casa. Por eso hoy estando en este lugar, le tenemos que decir, Señor, hoy quiero renovar mi pacto contigo, Señor. Hoy quiero decirte que me pongo de acuerdo con mi familia, que me pongo de acuerdo contigo, Señor, y renuncio. Vamos, ahí en tu casa, en tu hogar,
Hemos tomado un anatema, hemos tomado algo que Dios no nos dijo que tomemos y se ha metido y se ha instalado la violencia, el enojo, las malas palabras, la mentira. Hemos tomado cosas que no nos pertenecen y sabemos que realmente estamos desobedeciendo ante Dios. Hoy es el día para decirle: Señor, renuevo mi pacto, yo y mi casa y mi familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso tenemos que entender que tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios en nuestra vida. Por eso quiero animarte. Así como Dios animó a Josué y le entregaba una ciudad, le entregaba a Jericó en sus manos, pero también le decía: yo te voy a bendecir y prosperar, Josué. Yo te voy a entregar lo más imposible, lo más difícil, pero por favor, obedece a mi voz. No tomes del anatema. Y creo que hoy Dios también lo está diciendo como familias, como hogar. Yo los voy a bendecir. Aún los imposibles, aún las cosas más difíciles, yo se las voy a entregar. Pero tienen que también entender que hay cosas que no tienen que tomar ni agarrar para su casa. No carguemos con maldición a nuestros hijos. No carguemos con maldición a nuestra familia. No tomemos de aquellas cosas que Dios no nos permite que tomemos. Por eso en el Génesis, Dios les dijo a Adán y Eva: no toquen, no tomen de ese fruto, no coman de ese árbol, no lo coman. Pero ellos desobedecieron y las consecuencias fueron grandes. De estar en un lugar llamado el paraíso, el huerto, ahora pasaron a estar fuera de ese lugar. Porque toda decisión que nosotros tomemos en contra de Dios, lamentablemente, nos aleja del lugar de la bendición. Pero hoy estamos levantando familias, hoy estamos levantando hogares en el poder del acuerdo, que apartan de su casa el anatema que por tanto tiempo ha traído problemas, discusiones, divisiones, engaños y un montón de cosas. Hoy quitamos la miseria, hoy quitamos la escasez, hoy renunciamos a todo aquello que le hemos abierto la puerta a Satanás para renovar el pacto con Dios. Hay en tu lugar, en tu casa, quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tu hogar y queremos declarar en el nombre de Jesús que Dios nos entregará victoria. Pero de la misma manera que Dios nos entrega victoria, nosotros seremos obedientes a su voz. Seremos obedientes a lo que Dios dice acerca de nosotros. Si Dios nos pide algo, seremos obedientes en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Quiero orar por esta palabra. Quiero orar por esto que hemos aprendido en este día. Creo firmemente que Dios está hablándonos como familia y como hogar. Que tenemos que levantar un altar, que tenemos que levantar un tiempo nuevo, que debemos renovar el pacto con Dios. Tenemos que renovar ese pacto ahí en tu casa, en tu familia. Si estás con tus hijos, sea quien sea, renovemos ese pacto. Apartemos la maldición, apartemos todo lo que puede traer daño y renovemos ese pacto. Por eso quiero orar por tu vida. Señor, oro por cada familia y por cada hogar. Renovamos ese pacto contigo. Alejamos el anatema, alejamos la maldición de nuestro hogar. Alejamos todo aquello que ha traído daño, que ha traído maldición, que ha traído discusión, pelea y división a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y declaramos, Señor, que hay un nuevo pacto. Reconciliamos ese pacto contigo. Te pedimos perdón y declaramos que en el poder del acuerdo, nuestra familia, nuestro hogar, somos uno en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo. Será hasta la próxima transmisión online. Recibe esta palabra y declara junto con los tuyos que hay nuevas bendiciones para tu casa y tu familia en el nombre de Jesús. Amén y amén.